Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente. Muchas gracias, Pastor Wilfredo, por este hermoso cántico que nos recuerda la pasión de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. En el primer tema de nuestra serie, las fiestas hebreas y la pasión del Mesías, vimos la primera de esas fiestas, Pesach, es decir, la Pascua. Y aprendimos cómo esta fiesta recordaba la gran liberación del pueblo de Israel de Egipto, esa noche en que pasó el ángel de la muerte. Pero aquellos que tenían la marca en el dintel y en los postes de la puerta de sangre fueron librados. El ángel pasó por alto. Eso es lo que quiere decir Pascua. Y así también prefiguraba la gran liberación que vendría a través de nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. A través de su muerte y su sangre, Dios pasaría por alto el pecado de cada uno de aquellos que creyeran y confiaran en Él, para darnos vida eterna, así como fue cantado en esta hora por el pastor Gerena. Por su muerte en la cruz trajo liberación de nuestros pecados. El segundo tema de esta serie llevó por título Hamatzot. Y Hamatzot quiere decir ácimos, panes sin levadura. Así como la Pascua se celebraba el 14 del primer mes, donde se mataba el cordero pascual, y Cristo murió exactamente el día de Pascua, y también a la misma hora que se mataba el cordero pascual. Pero luego, a la puesta del sol, comenzaba el primer día de los panes sin levadura. Y aprendimos que los panes sin levadura representaban el cuerpo de Cristo, así como Él dijo al celebrar la Santa Cena: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrantado. Así, ese día en que el pueblo de Israel celebraba esa fiesta de Hamatzot, panes sin levadura, el cuerpo de Cristo magullado, herido, fue puesto en la tumba de José de Arimatea, descansando las horas del santo sábado, esperando el momento de la resurrección. Hoy nos toca ver justamente este gran evento del plan de redención. Y la fiesta de hoy lleva por título Habikurim, y quiere decir las primicias, las gavillas, las primeras espigas que eran presentadas. Y también esta fiesta, al igual que todas las demás, tenía un doble significado. A la par que señalaba hacia atrás la gran liberación del pueblo de Dios, el éxodo, la salida de Egipto para llegar a la tierra prometida, Canaán, también la fiesta de los panes ácimos prefiguraba la muerte de Cristo, pero las primicias prefiguraban su resurrección. Leamos primero de Hamatzot en Levítico 23 y luego vamos a su gran significado. Dice en Levítico 23, versículo 10: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote
una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo del sábado, la mecerá. Así que esta fiesta que se celebraba en el tercer día de estas celebraciones que comenzaban con el 14 de Nisán, la muerte del Cordero Pascual, el 15, el primer día de los panes sin levadura, al día siguiente, en el tercer día de la fiesta, el 16 de Abib o Nisán, el pueblo traía la gavilla de las primeras espigas del fruto para dedicarla a Jehová. Y nos dice que eso representaba la cosecha que vendría detrás. Cuando el pueblo de Israel fue libertado del yugo de Egipto, fueron liberados por la sangre en el dintel, y esa misma noche partieron hacia su liberación. Llevaban la masa sin leudar en sus hombros. No les dio tiempo de cocinar el pan sin levadura. Esa misma noche partieron. Y al día siguiente, es decir, el tercer día, llegaron junto al mar que tenían por delante, el Mar Rojo. Por cierto, estaban en un desfiladero de montañas, montañas a ambos lados, el mar por detrás, el pueblo, miles de miles, más de 1,5 millones de personas, contando mujeres y niños, venían avanzando. Pero ahora por detrás estaba el ejército de Faraón. Faraón se había arrepentido de dejar ir a los esclavos y había mandado el ejército tras ellos. ¿Qué hacer? Parecían perdidos, caerían en manos de los egipcios. Pero Dios hizo una gran liberación. El mar se abrió en dos y el pueblo de Israel pasó por el mar en seco. Al llegar al otro lado del mar, mientras los egipcios perseguían de atrás, Dios disturbó a los egipcios. La nube que separaba al pueblo de Dios del pueblo del enemigo se interpuso entre ambos, y era oscuridad para unos y luz para el pueblo de Dios. Y así los egipcios se perturbaron en medio, se demoraron y las aguas se cerraron tragándose a todo el ejército. Y así el pueblo de Israel cantó al otro lado del mar el cántico de María y de Moisés, ese canto de liberación. Algo maravilloso. Por última vez habían visto a los egipcios hundirse en las profundidades del mar. Eso recordaba el tercer día de la fiesta. Pero también era un símbolo de resurrección, porque el cruzar el mar era símbolo de muerte. Tendrían que haber muerto, estaban condenados a morir, no había escape. Pero cuando Dios abrió una vía de escape, el pueblo cruzó. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 1 en adelante: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar.
Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí el apóstol hace referencia al hecho de que el cruzar el mar representaba el bautismo. Dice, todos fueron bautizados en la nube que los cubría y en el mar. Y al salir al otro lado del mar representaba la resurrección. ¿Por qué? Porque el bautismo es símbolo de muerte. El mismo apóstol en el capítulo 6 del libro a los Romanos declara en el versículo 3 en adelante: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que el bautismo, de lo cual el apóstol Pablo nos dice es símbolo, el haber cruzado por el mar representaba la muerte, la sepultura. Realmente debieran haber quedado sepultados bajo esas aguas, pero Dios mantuvo el camino abierto hasta que el último del pueblo salió en la margen opuesta, y allí se cerraron las aguas y sepultaron a los egipcios. Y así como el pueblo de Israel salió al otro lado a una nueva vida, habían sido hasta ese momento esclavos, perseguidos. El ejército egipcio venía tras ellos para quitarles la vida o llevarlos de vuelta a la esclavitud. Pero al cruzar el mar fueron bautizados, es decir, murieron a la vida antigua y resucitaron a una nueva vida de libertad en Cristo Jesús. Eso representa el bautismo y también la fiesta de las primicias. Y veamos ahora sobre esto específicamente. En la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, él nos habla acerca de los panes sin levadura, pero también nos habla acerca de la fiesta de las primicias. Primera de Corintios, en el capítulo 15, nos dice en el versículo 20. Todo este capítulo habla acerca de la resurrección de los muertos. Y dice que así como Cristo, vamos a leer también en el 20, está lo que queremos leer, pero vamos a ver el contexto. Dice en el versículo 3 de 1 de Corintios 15, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así que esto de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo estaba ya escrito en las Escrituras hebreas. Y si ustedes se fijan, la referencia a esto la van a encontrar justamente en Isaías capítulo 53 y también en la fiesta de las primicias, Levítico 23, porque al tercer día prefiguraba la resurrección. Ahora sí, el versículo 20 lo explica claramente. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en el mundo por un hombre, así también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán
todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Así que la fiesta de las primicias prefiguraba la resurrección de Cristo, y Él es las primicias de los que durmieron. Pero así como el sacerdote presentaba la gavilla de espigas, y en cada espiga hay cantidad de granos, y en una gavilla hay cientos de granos, eso tenía un significado muy especial también. Jesús no resucitó solo de los muertos. Si vamos al Evangelio de Mateo, podemos leer sobre este evento tan impresionante que acompañó la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 27 nos dice en el versículo 51 en adelante: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló. Las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí nos dice que en el momento en que Cristo expiró hubo un terremoto, la tierra tembló, las rocas se partieron, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. En ese mismo momento que la tierra tembló y las rocas se partieron, se abrieron, dice aquí, los sepulcros. Muchos santos, hijos de Dios, que habían muerto. Y por cierto, el lugar donde Jesús fue crucificado, el monte de la Calavera, estaba rodeado por un cementerio. Era un monte todo de roca, y en las laderas de esa montaña se enterraban a los muertos haciendo nichos en la montaña de piedra. Cuando Jesús expiró, el terremoto que marcó su muerte rasgó las piedras, abrió los sepulcros, y así quedaron abiertos y marcados. Pero en el momento en que Él resucitó al tercer día, dice aquí, salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Qué impresionante haber visto esa multitud, así como estaba representada por la gavilla, que trae muchas espigas, y cada espiga una cantidad de granos. Cientos de granos fueron resucitados, cientos de personas, santos dormidos, resucitaron con Cristo en el momento en que Él resucitó. Realmente fue impresionante el momento de su resurrección. Otro terremoto marcó su resurrección. Y esto lo podemos leer también en el capítulo 28. Dice: pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra.
y se sentó sobre ella. Esa gigantesca piedra que se necesitaban varios hombres para hacerla rodar, la piedra con la cual se selló el sepulcro y se puso el sello de lacra según la orden de Pilato pedida por los judíos, porque dijeron: este engañador, refiriéndose a Cristo, dijo que iba a resucitar al tercer día, no sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo y luego digan que resucitó. Mejor pongan una guardia enfrente y sellen la tumba para que no sea violada. Y así mismo sucedió. Dice en el versículo 3 que el aspecto del ángel era como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y cayeron como muertos. ¡Qué impresionante! Aquellos que estaban para guardar la tumba, ¿de qué servía que la guardaran? Cuando el ángel poderoso, el que tomó el lugar de Lucifer, cuando fue expulsado del cielo, bajó y con voz potente anunció, clamó: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y así Cristo salió de la tumba al escuchar la voz del ángel. El Padre lo resucitó, pero Cristo mismo, como era el Dios eterno, salió por sus propios medios de la tumba. Esto nosotros lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Y estas fueron palabras del Señor Jesús. Versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo, Él voluntariamente puso su vida, entregó su vida, y así no se libertó de la cruz según se burlaban de Él. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti. Él soportó todo eso porque Él puso su vida en expiación por el pecado. Pero ahora que el poderoso ángel que bajó del cielo se enfrentó a las huestes de ángeles del enemigo presididas por el mismo Satanás, que trató de impedir la cercanía del ángel poderoso a la tumba, el ángel se abrió paso en medio de las huestes del mal, las huestes de las tinieblas. Llegó, removió la piedra como si hubiera sido un pedacito de piedra. La gigantesca roca con un dedo la movió y gritó: Hijo de Dios, tu Padre te llama. Y así Jesús salió victorioso de la tumba diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Pero como vimos, junto con Él salieron de todas las tumbas de alrededor una multitud de cautivos que se presentaron a muchos en la ciudad santa, en Jerusalén, dando testimonio de la resurrección de Cristo. ¿Quiénes eran estos que resucitaron con Jesús? En el libro Primeros Escritos, en el capítulo La Resurrección de Cristo, dice así, página 183. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, las peñas se hendieron, la tierra tembló y se abrieron los sepulcros. Fíjense, el terremoto que marcó la muerte de Cristo
abrió los sepulcros. Es interesante porque la fiesta de las primicias se cortaba de un campo en las afueras de Jerusalén, las gavillas que se ofrecían en el templo, y luego todos los adoradores traían para dedicar sus propias gavillas. Pero ese campo de donde se cortaba la gavilla se marcaba, por así decirlo, se apartaba, se santificaba el día antes del sábado a las 3 de la tarde, en la hora del sacrificio vespertino. Y las primicias se presentaban el día después del sábado, es decir, al tercer día a la hora del sacrificio matutino. En el mismo momento, ese viernes por la tarde, a las 3 de la tarde, cuando el sacerdote estaba marcando el campo y lo señalaba, era resguardado porque ahora era dedicado a Dios, quedaba guardado por una guardia que guardaba ese lugar, al igual como la guardia guardó el sepulcro de Cristo. Pero el domingo por la mañana, temprano, el sacerdote venía al campo que estaba apartado, cortaba la gavilla y venía a presentarla en el sacrificio matutino sobre el altar a las 9 de la mañana. Y es tan interesante porque en el momento mismo en que Jesús estaba expirando en la cruz, la tierra tembló. Y en ese momento se estaba marcando el campo a las 3 de la tarde. Y en ese momento Dios marcó los sepulcros abriéndolos de los que habrían de resucitar junto con Cristo de la resurrección. Ahora, lo que es más interesante todavía es que en el domingo de resurrección, cuando Jesús resucitó y salieron estos que habían muerto, fueron presentados por Cristo como primicias ante el Padre. Lo vamos a leer en un momento, pero déjenme terminar la cita para saber quiénes fueron los que resucitaron. Dice, cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó, consumado es, las peñas se partieron. La tierra tembló y se abrieron los sepulcros. Al resurgir el triunfante de la muerte y del sepulcro, mientras la tierra se tambaleaba y los fulgores del cielo brillaban sobre el sagrado lugar, salieron algunos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento. Salieron de los sepulcros como testigos de que Cristo había resucitado. Aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la época de la creación de Adán y Eva hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, Dios hizo levantar de sus tumbas una multitud de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. Y ahora viene una parte muy interesante. Dice, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos eran más altos, de más noble continente que otros. Se me informó, dice la escritora Ellen White, que los habitantes de la tierra habían ido degradando con el tiempo, perdiendo fuerza y donaire. Satanás tenía el dominio de las enfermedades y la muerte. Y en cada época los efectos de la maldición se habían hecho más visibles y más evidente el poderío de Satanás. Los que habían vivido en los días
Antes del diluvio, en los días de Noé y de Abraham, parecían ángeles por su tamaño, su gallardía y su aspecto. Pero los de cada generación sucesiva habían resultado más débiles, más sujetos a las enfermedades y de vida más corta. Los que salieron de los sepulcros cuando Jesús resucitó, se aparecieron a muchos diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio a favor del hombre, que Jesús, a quien los judíos habían hecho crucificar, había resucitado de los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraba: nosotros fuimos resucitados con él. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. ¡Qué impresionante! Aquí se nos dice que eran santos de todas las generaciones, desde la época de la creación del mundo hasta los mismos días de Cristo. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 730 hasta la 733 cuenta todo esto que yo acabo de describir. Pero allí da un detalle más y dice que los resucitados con Cristo, cuyos sepulcros habían sido abiertos en el momento de su muerte y que en el momento del terremoto de su resurrección habían sido lanzados fuera de los sepulcros por el poder de Cristo, dice que estos eran santos que habían muerto como mártires, dando su vida en defensa de la verdad. Estos fueron los escogidos de todas las edades. Pero si también resucitaron algunos de entre los días de Cristo, como leímos, posiblemente el que resucitó, del único que tenemos noticia que murió como mártir, fue Juan el Bautista. Esteban, el mártir, primer mártir cristiano, murió después de que ya Cristo había ascendido al cielo. Pero Juan el Bautista puede haber estado entre los que resucitaron. Imagínense la impresión de la gente que lo conocían, que lo habían escuchado predicar, que sabían que había sido degollado, había sido muerto por el pedido de Herodías, la mujer del rey Herodes. Y ahora verlo otra vez resucitado, dando testimonio de la resurrección de Cristo. Y no podían negar que era Él, porque Él había bautizado a muchos de ellos. Y ahora verlo, qué tremendo testimonio. Pero ¿saben? Esa era la resurrección de las primicias. Y así como el sacerdote en la hora del culto matutino presentaba la gavilla mecida sobre el altar, así Cristo ascendió ese día de la resurrección a su Padre, para que su sacrificio fuera declarado acepto, y llevó con él los que resucitaron con él. Vamos a buscar en San Juan, en el capítulo 20. Y aquí encontramos que María Magdalena fue la primera en ver a Jesús resucitado. Dice el versículo 1, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba Jesús, el que escribe, Juan, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. La historia sigue contando cómo Pedro y Juan corrieron y vieron el sepulcro vacío, pero no vieron a Jesús. Pero quedaron impresionados porque vieron la sábana con que había sido envuelto, dobladita, la cabecera, el sudario enrollado como Jesús acostumbraba a hacer de la funda cuando se levantaba. Si robaron el cuerpo de Cristo,
¿Cómo entonces se tomaron el tiempo de doblar la sábana y de enrollar el sudario? Obviamente, el que se roba un cuerpo sale corriendo y el cuerpo estaba envuelto en una sábana, lo hubiera agarrado con sábana y todo. Pero fue Jesús el que resucitó y mostró cómo Él dejaba todo ordenado, aún al levantarse de la muerte. Pero lo que nos interesa está en los versículos 11 adelante. Pero María estaba llorando afuera junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, no lo reconoció de inmediato. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esa mañana, todavía siendo medio oscuro, María vio y habló con Jesús, pero cuando se iba a echar para abrazarlo, para adorarlo, Jesús, levantando sus manos, le dijo: no me toques, María, todavía no he subido a mi Padre. Cumpliendo la figura de las primicias, Jesús, como el Salvador, el sacerdote, debía presentarse ante el Padre para recibir de Él la confirmación de que su sacrificio había sido perfecto y aceptado por su Padre. Y así nos dice la Escritura que Él subió a lo alto: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero el apóstol Pablo nos dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 9, esto de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Pero entonces dice en el versículo 8, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, ese domingo por la mañana, llevó cautiva la cautividad. Es decir, todos aquellos que habían estado cautivos por razón del pecado en la tumba, ahora el sacrificio estaba pago, su redención estaba comprada con su sangre, y ahora subió a lo alto y se los llevó con Él al presentarse ante el Padre. Antes que pudieran confundirse en un abrazo después de 33 años y medio de estar separados, nunca el Hijo se había separado de su Padre, pero ahora había venido a redimirnos y estaba ansioso, y también su Padre, de abrazarse el uno al otro. Pero Jesús dijo: Padre, quiero saber si mi sacrificio es suficiente para la salvación de la raza humana, si fue perfecto y se completó la obra que fui a hacer. Y el Padre se levantó del trono y se acercó a su Hijo y le dijo: Hijo, más que perfecto
Cristo. Tu sacrificio es suficiente para salvar a todo aquel que a través de ti venga a mí. Tu sangre les cubre de todo pecado. Y antes de que se abrazaran, Jesús se vuelve a la multitud de los que habían resucitado y venían con él y les dice: Padre, si eso es así, quiero que estos que están conmigo ahora los recibas y que estén conmigo para siempre, para que vean mi gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y el Padre dijo: donde tú estés, ellos estarán, porque tú ganaste el precio de su redención. Y así, aquellos que resucitaron con Jesús, después de esa celebración y de ese encuentro entre el Padre y el Hijo y la gloria de los ángeles del cielo, bajaron con Jesús nuevamente, y como ya leímos, se aparecieron a muchos en la ciudad testificando de Cristo. Bueno, hoy hemos visto la resurrección de las primicias, la gavilla mecida. Jesús presentó a la misma hora que el sacerdote estaba meciendo la gavilla simbólica sobre el altar en la tierra, que ya no tenía sentido porque la realidad se había encontrado con el tipo. Ahora Jesús presentaba el manojo, la muchedumbre de los que resucitaron con él ante el Padre. Y así se cumple la fiesta de las primicias. Pero si ustedes notan el nombre primicias, primicias quiere decir los primeros frutos. ¿Los primeros frutos de qué? De la gran cosecha que viene detrás. Antes de recoger la cosecha había que recoger los primeros frutos, dedicarlos al Señor para luego meter la hoz y recoger el resto de las espigas y atarlas en gavilla. Así, cuando Jesús resucitó, resucitaron con él los primeros frutos de su redención, de su salvación, los mártires que habían dado su vida, que habían predicado la verdad a costa de su vida, habían derramado su sangre por su Salvador, fueron los primeros en resucitar y en gozar de la tierra que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. Pero esa resurrección de las primicias señala hacia una resurrección mucho más grande. La resurrección de todos los redimidos al fin, cuando Él venga a buscar a su pueblo para llevarnos con Él. Si volvemos a 1 de Corintios, en el capítulo 15 nos habla acerca de esa gran resurrección, de lo cual Cristo y los que resucitaron con Él son primicias. Y dice así, 1 de Corintios, capítulo 15, dice en el versículo 20, que ya leímos en adelante: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Versículo 23, pero cada uno, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo y con él las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La gran resurrección de todos los muertos en Cristo será, según dice aquí, en su venida. Y lo explica en el versículo 51 en adelante. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán resucitados
incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En la venida del Señor Jesús, los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. Pero todo aquel que murió en la fe de Cristo Jesús será resucitado, cada uno a su debido orden. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Juan capítulo 11, dice en el versículo 24 que la hermana del muerto, Lázaro, le dijo a Jesús: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección. Juan 11, 24. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, es decir, en el día de la venida del Señor. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta respondió: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y como prueba de que Él es la resurrección y la vida, Jesús resucitó a Lázaro, haciendo cierta su aseveración. Ahora, es impresionante porque en el capítulo 5 de Juan, Jesús lo dice en forma directa, solo que aquí habla de dos resurrecciones, y vamos a leerlo. Juan capítulo 5 dice en el versículo 25: de cierto os digo, el que oye mi palabra, 25, de cierto os digo, viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amigo que me escuchas, solamente hay dos resurrecciones. Una para vida eterna y la otra para condenación. Todos los que hayan muerto resucitarán, o en una o en la otra. Y cuando decimos todos los que han muerto, bueno, todos mueren, pero va a haber una generación, como ya leímos en 1 Corintios 15, que va a estar viva cuando Cristo regrese. Y los vivos seremos transformados en un momento, en un pestañeo. Al sonar la trompeta, los vivos seremos transformados y los muertos resucitarán incorruptibles. Esta gran verdad la expresa en forma magistral el mismo apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses
en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, y yo sé que tú crees en la muerte de Cristo, si creemos que Jesús murió y resucitó, también sé que tú, mi amigo, mi amiga, crees que Jesús murió y resucitó. Y sigue diciendo, así también, de la misma manera, debemos creer que traerá Dios con Jesús a la vida a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primera resurrección. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Oh, qué maravilloso encuentro. Aquellos que hemos sido separados de nuestros amados por la muerte, nos juntaremos para dar la bienvenida al Señor Jesús en las nubes, todos juntos. Me gusta esa expresión, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y hermana, muy pronto el Señor Jesús vendrá y va a resucitar a todos los que creyeron en Él. Y todos juntos nos iremos con Él para estar con Él para siempre. Triste será la suerte de aquellos que escogieron no creer y no aceptar el sacrificio de Cristo. Pena de eterna perdición, separados para siempre de la presencia del Señor. Esta es la verdad que enseña la fiesta de las primicias. El día de mañana vamos a estudiar la fiesta del Pentecostés y vamos a ver su significado en el plan de redención. Recuerda un gran evento en la salida de Egipto, pero prefigura un evento aún más glorioso en la vida de Cristo, los eventos de nuestra redención. La muerte, la Pascua de Cristo, murió el día en que se mataba el Cordero Pascual. La sepultura, estuvo en la tumba el día de los panes sin levadura. Resucitó de los muertos el día de la fiesta de las primicias. Y se presentó ante el Padre a la misma hora de la presentación de las primicias. Todo eso sucedió exactamente según lo prefigurado por las fiestas del santuario. Y de igual manera, así veremos el día de mañana. Shavuot. Veremos la fiesta de las semanas o Pentecostés y veremos el tremendo significado de esta fiesta. Ahora, ¿qué harás tú con estas verdades que has aprendido? ¿Las atesorarás en tu corazón? ¿Permitirás que éstas transformen tu vida? ¿Vendrás al Señor arrepentido, confiando en Él para recibir el perdón? ¿Resucitarás con Cristo al morir a través del bautismo? Porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el bautismo, como leímos hoy, representa la muerte y la sepultura de Cristo. ¿Resucitarás con Él? Así como Él resucitó cuando Él venga
a buscarnos, la decisión depende de ti. No te pierdas ninguno de los temas de esta semana. Las primeras 4 fiestas tienen que ver con su primera venida a esta tierra, con su sacrificio, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Las últimas 3 fiestas tienen que ver con su segunda venida, el retorno del Mesías a esta tierra. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a orar juntos para entregarle nuestra vida a Él. Padre Santo, venimos arrepentidos, reconociendo que necesitamos esta fiesta de liberación en nuestra vida, ser perdonados, lavados con la sangre de Cristo, permitir que su sacrificio se haga válido en nosotros y así poder resucitar con Jesús a una nueva vida a través del bautismo y estar preparado para cuando tú vengas a recoger la cosecha final. Bendice a cada persona que en esta hora ha tomado la decisión de aceptar tu sacrificio, aceptarte a ti como el único Salvador de su vida. Séllalos para el día de la redención. Te lo pedimos en el nombre sacrosanto de Yahshua, nuestro bendito Mesías. A Él sea la gloria y la honra hoy y por siempre. Amén. Que Dios te bendiga. Te esperamos mañana a esta misma hora. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuela de Profecía te trae la verdad presente.